This episode is brought to you by MeUndies. Underwear drawers are like the Wild West. You never know what you're going to pull out or what shape it's in. So upgrade your collection with the buttery soft comfort of MeUndies. MeUndies' signature fabric is as soft as a warm hug from your favorite sweater. Plus, it's breathable and oh so comfy, making it ideal for all-day wear. Get 20% off your first order, plus free shipping at MeUndies.com/Spotify with code SPOTIFY. That's MeUndies.com/Spotify, code SPOTIFY. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Imagina una ciudad tan corrompida que el mismo Dios decide destruirla. Ahora piensa en los oscuros secretos que podrían haber quedado ocultos, incluso después de que el fuego lo consumiera todo. Hoy vamos a sumergirnos en los misterios de Sodoma y Gomorra, historias que van mucho más allá de lo que se relata en los púlpitos. Exploraremos detalles sorprendentes sobre Lot, su familia y las decisiones que cambiaron el rumbo de sus vidas. ¿Qué sucedió realmente entre Lot y sus hijas? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta narrativa? Quédate hasta el final, porque las revelaciones de hoy pueden cambiar la forma en que ves este pasaje bíblico. Para comprender los eventos que rodean a Sodoma y Gomorra, debemos retroceder a los tiempos del libro de Génesis, capítulo 13, versículos 10 al 13. Es aquí donde somos presentados a la tierra fértil y próspera del valle del Jordán. Lot, sobrino de Abraham, eligió esta región para establecerse, atraído por su belleza y riquezas. Sin embargo, esta prosperidad escondía un corazón corrupto. Las Escrituras nos dicen que los hombres de Sodoma eran extremadamente perversos y pecadores contra el Señor. Génesis 13:13. Pero, ¿qué significaba esa perversidad? Muchos se centran únicamente en un aspecto: la inmoralidad sexual. Sin embargo, el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49, señala otros pecados graves: orgullo, abundancia de pan y negligencia hacia los pobres y necesitados. Era una sociedad entregada a la autosatisfacción, indiferente a la justicia y la compasión. La historia se intensifica en Génesis capítulo 19, cuando dos ángeles visitan Sodoma. Van directamente a la casa de Lot con una misión clara: salvar al justo y condenar al impío. Aquí vemos el contraste entre Lot y los habitantes de la ciudad. Lot los recibe con hospitalidad, un valor preciado en la cultura de la época, mientras que los hombres de Sodoma rodean la casa exigiendo que los visitantes sean entregados a ellos para propósitos terribles. En este momento, la tensión es palpable. Lot intenta proteger a los visitantes ofreciendo a sus propias hijas en su lugar. Génesis 19:8. Un acto que puede parecer incomprensible hoy en día, pero que refleja la gravedad de la situación y las decisiones moralmente comprometidas de Lot. Los ángeles intervienen, cegando a los hombres de la ciudad e instruyendo a Lot para que reúna a su familia y huya. Aquí nos enfrentamos a la famosa orden: no miren hacia atrás. Génesis 19:17. Esto es más que una instrucción práctica, es un símbolo de la necesidad de abandonar completamente un pasado corrupto. Pero la esposa de Lot no logra obedecer. Al mirar hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. Génesis 19:26. Su figura nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado, incluso sabiendo que nos aleja de Dios? Después de la destrucción, Lot y sus hijas se refugian en una cueva. Es aquí donde la historia toma un rumbo aún más intrigante y controvertido. Sin perspectivas de continuidad para la familia,
Las hijas de Lot toman una decisión desesperada: emborracharlo para concebir hijos con él. Génesis 19, 30, 36. Esta parte de la narrativa a menudo se omite o minimiza, pero encierra mensajes profundos sobre los efectos de la desesperación y el contexto cultural. ¿Qué llevó a estas mujeres a tomar tal actitud? ¿Y por qué esta historia fue preservada en las Escrituras? La historia de Sodoma y Gomorra es más que una narrativa de juicio divino. Es un espejo para nuestra propia sociedad. El orgullo, la indiferencia hacia los necesitados y las decisiones moralmente comprometidas siguen siendo desafíos actuales. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: amo a Jesús. Tu interacción es muy importante y mantente atento, porque en los próximos minutos profundizaremos aún más en los misterios de esta historia, revelando secretos que quizás nunca hayas escuchado. Dale play a tu curiosidad, porque lo mejor está por venir. Tras la apresurada huida y la destrucción de Sodoma y Gomorra, encontramos a Lot y a sus hijas en una situación de completo aislamiento. Se refugian en una cueva en las montañas, lejos de cualquier civilización. Este escenario desolador marca el inicio de una secuencia de eventos que continúa siendo objeto de profundas interpretaciones y debates. En Génesis 19, 30, 36, leemos que las hijas de Lot creían estar solas en el mundo, sin esperanza de encontrar otros hombres para perpetuar su linaje. Este pensamiento las llevó a tomar una decisión extrema: emborrachar a su padre para concebir hijos con él. Esta actitud revela mucho sobre el contexto cultural y emocional en el que vivían. Las hijas de Lot crecieron en Sodoma, una ciudad marcada por una profunda corrupción moral. Es posible que su perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas estuviera influenciada por el ambiente en el que vivieron. Además, el trauma de la destrucción y el aislamiento en las montañas pudieron contribuir a su visión desesperada de la situación. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Empower. Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at Empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Om Namaste. La destrucción de Sodoma y Gomorra es vista con frecuencia como un ejemplo del juicio de Dios sobre el pecado. Pero hay algo más que considerar. ¿Qué ocurre cuando el espíritu de Sodoma sobrevive en nuestros corazones? Aunque Lot y sus hijas escaparon físicamente de la ciudad, sus acciones muestran que la influencia de Sodoma seguía presente en sus vidas. Esto nos lleva a una importante reflexión. ¿Cuántas veces huimos de situaciones que sabemos son destructivas, pero llevamos con nosotros los hábitos, pensamientos y actitudes que cultivamos en ese ambiente? Los hijos nacidos de estas uniones fueron Moab y Ben-Amí, los ancestros de los moabitas y amonitas. Génesis 19, 37, 38. Estos dos pueblos jugaron roles significativos en la historia de Israel, a menudo en conflicto con el pueblo de Dios. Aquí encontramos una profunda ironía. De la desesperada decisión de las hijas de Lot surgieron dos pueblos que se convirtieron en adversarios históricos de Israel. Sin embargo, también vemos un ejemplo de redención en la historia de Moab. Ruth, una moabita, llegó a formar parte de la genealogía de Jesucristo, mostrando que Dios
puede transformar incluso las situaciones más trágicas en algo que cumpla su propósito eterno. La Biblia llama a Lot justo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, destacando que se angustiaba por la conducta perversa de los habitantes de Sodoma. Sin embargo, sus acciones, como ofrecer a sus hijas a la multitud, y su incapacidad para influir en su familia para que siguiera a Dios, plantean preguntas sobre su liderazgo y fe. Esta ambigüedad en la personalidad de Lot nos recuerda que la justicia humana es imperfecta. Incluso aquellos considerados justos pueden cometer errores graves. Esto nos desafía a examinar nuestras propias vidas con humildad, reconociendo nuestras fallas y buscando la gracia de Dios para transformarnos. La historia de Lot y sus hijas no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias luchas y desafíos. En una sociedad que frecuentemente nos presiona a comprometer nuestros valores, estamos llamados a permanecer firmes en la fe, aunque eso signifique ir contra la corriente. Pero, ¿qué hacemos cuando fallamos, como Lot? Esta historia nos muestra que, incluso en medio de decisiones equivocadas y consecuencias difíciles, la gracia de Dios aún puede prevalecer. Él no abandona a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. ¿Qué influencias de Sodoma puedes identificar en tu propia vida? ¿Cómo puedes buscar a Dios para superar esas influencias? ¿Qué enseña la historia de Lot y sus hijas sobre la importancia de tomar decisiones fundamentadas en la fe y la confianza en Dios? Si estás aquí, comparte en los comentarios: Dios me guía en todas mis decisiones. Tu participación marca la diferencia. La historia de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas, va más allá de los eventos trágicos y las decisiones humanas fallidas. Nos lleva a una reflexión más profunda sobre el corazón humano, la necesidad de redención y el alcance de la gracia divina. En esta parte, exploraremos los paralelismos entre los acontecimientos relatados en el libro de Génesis y la obra redentora de Jesucristo. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, es fácil imaginar ciudades consumidas por el pecado extremo. Sin embargo, el mensaje bíblico nos alerta que el espíritu de Sodoma no está restringido a un lugar o época. Puede estar presente en cualquier sociedad que se aleje de Dios. En Lucas capítulo 17 versículos 28 al 30, Jesús compara los días de Noé y de Lot con los últimos días antes de su regreso. Describe a personas viviendo sus vidas cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose y construyendo sin percibir la inminencia del juicio divino. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estamos atentos a las señales de los tiempos? ¿Estamos viviendo de forma vigilante y dependiendo de Dios? ¿O estamos inmersos en una rutina que nos aleja de Él? Así como Lot fue llamado a salir de Sodoma para salvar su vida, nosotros somos llamados a abandonar todo lo que nos aleja de Dios. Pero esto no es algo que podamos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Jesucristo. Él vino al mundo para liberarnos del poder del pecado y conducirnos a una vida nueva. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz es lo opuesto a la oscuridad moral y espiritual que caracterizaba a Sodoma. Nos guía lejos de las tinieblas del pecado y nos conduce a la presencia de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un evento histórico, fue una advertencia para todas las generaciones. En Judas capítulo 1 versículo 7 se nos recuerda que estas ciudades sirven de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto nos llama a tomar en serio la realidad del juicio de Dios y a vivir de acuerdo con sus estándares de justicia. Sin embargo, el Evangelio no termina con el juicio.
culmina en la gracia. Así como Lot fue rescatado de las llamas, Jesús nos ofrece la oportunidad de escapar del juicio a través de su muerte y resurrección. Es fascinante observar cómo Dios, en su soberanía, puede transformar incluso las situaciones más oscuras en algo que glorifique su nombre. Como se mencionó anteriormente, Ruth, una moabita y descendiente de Lot, llegó a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Esta conexión nos muestra que la gracia de Dios no está limitada por nuestras fallas o circunstancias. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús, registrada en Mateo capítulo 1, versículo 5, es un recordatorio poderoso de que Dios puede redimir cualquier historia. No importa cuán distante o rota esté una persona, Él es capaz de traer restauración y propósito. La huida de Lot de Sodoma también es un símbolo de la lucha que todo cristiano enfrenta entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El apóstol Pablo describe esto en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, donde somos llamados a abandonar al hombre viejo, corrompido por deseos engañosos, y a revestirnos del hombre nuevo, creado para ser como Dios en verdadera justicia y santidad. Así como Lot fue instruido a no mirar atrás, somos desafiados a no volver a los viejos hábitos y actitudes que nos alejan de Dios. Cada día es una oportunidad de renovar nuestra mente y buscar una vida que refleje la gloria de Cristo. ¿Hay algo en tu vida que simbolice Sodoma? ¿Algo que necesites dejar para seguir plenamente a Dios? ¿Cómo puedes aplicar la gracia redentora de Cristo en áreas de tu vida donde sientes que has fallado? ¿Estás viviendo como alguien vigilante, esperando el regreso de Jesús, o estás distraído por las rutinas diarias? Al analizar más profundamente la historia de Lot y su huida de Sodoma, percibimos que sobre todo es un retrato de la fragilidad humana y la necesidad absoluta de depender de Dios. Los eventos ocurridos no son solo lecciones morales, son recordatorios poderosos de que, sin la guía divina, somos incapaces de enfrentar los desafíos y las tentaciones de este mundo. Lot es descrito a menudo como un hombre justo, y de hecho, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, refuerza esto al decir que se angustiaba con la conducta libertina de los que carecían de principios morales. Sin embargo, al mismo tiempo, su vida parece marcada por decisiones que revelan una confianza parcial en Dios. Considere, por ejemplo, su vacilación para dejar Sodoma. A pesar de la clara advertencia de los ángeles, Lot tuvo que ser prácticamente obligado a salir de la ciudad. Incluso pidió ir a una ciudad cercana, llamada Zoar, en lugar de huir a las montañas como se le había ordenado. Génesis capítulo 19, versículos 19 y 20. Esta actitud demuestra una falta de confianza total en las instrucciones divinas. ¿Cuántas veces en nuestra propia jornada espiritual somos como Lot? Sabemos lo que Dios nos pide, pero preferimos negociar, tomar un camino más cómodo o menos exigente. La historia de Lot nos recuerda que la obediencia parcial puede ponernos en situaciones de vulnerabilidad espiritual. La destrucción de Sodoma fue un evento caótico y aterrador. Humo subiendo, fuego cayendo del cielo. Imagine la confusión y el pánico que Lot y su familia enfrentaron mientras huían. En situaciones de gran presión, es natural que el miedo y la duda se infiltren en nuestros pensamientos, pero es precisamente en esos momentos cuando somos llamados a buscar refugio en Dios. El Salmo 46, versículo 1, nos recuerda: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta verdad eterna es válida no solo para los tiempos de Lot, sino también para las tormentas que enfrentamos hoy, sean físicas, emocionales o espirituales.
Uno de los momentos más emblemáticos de esta historia es la decisión de la esposa de Lot de mirar atrás, desobedeciendo la orden de los ángeles. Génesis capítulo 19, versículo 26. El resultado fue inmediato y trágico. Fue convertida en una estatua de sal. La curiosidad o el apego a la vida que dejó atrás la llevó a desobedecer. Esto es una advertencia clara para todos nosotros. Cuando Dios nos llama a avanzar, debemos hacerlo con determinación, sin mirar lo que quedó atrás. El apóstol Pablo refuerza este principio en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Una lección poderosa que podemos extraer de la historia de Lot es la importancia de la intercesión. Antes de la destrucción de Sodoma, vemos a Abraham clamando a Dios a favor de la ciudad. Génesis capítulo 18, versículos 23 al 33. Argumenta, pregunta e implora, demostrando una profunda preocupación por los justos que podrían estar allí. Esto nos enseña que, incluso en situaciones aparentemente perdidas, la oración es una herramienta poderosa. ¿Has estado intercediendo por tu familia, amigos o comunidad? La historia de Abraham y Lot nos anima a nunca subestimar el poder de la oración para mover el corazón de Dios. Lot se enfrentó a muchas decisiones difíciles: dejar su hogar, huir hacia un lugar desconocido, comenzar de nuevo en un ambiente hostil. En todas estas situaciones, su dependencia de Dios debería haber sido su principal enfoque. De manera similar, enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestra fe y confianza en Dios. Cuando estamos ante un dilema, debemos recordar las palabras de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Hay áreas en tu vida donde estás mirando hacia atrás en lugar de avanzar con Dios? ¿Cómo puedes cultivar una confianza más profunda en Dios durante tiempos de incertidumbre? ¿Has estado intercediendo por aquellos a tu alrededor que están en situaciones espiritualmente peligrosas? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: confío plenamente en Dios. Tu declaración de fe puede inspirar a otros que están leyendo. La historia de Sodoma y Gomorra nos confronta con la realidad del juicio divino, pero también nos señala la maravillosa posibilidad de redención que encontramos en Cristo Jesús. La destrucción de estas ciudades, aunque una tragedia, sirve como advertencia para todas las generaciones, y es importante comprender los aspectos más profundos de esta realidad, no solo para entender el juicio, sino también para reconocer la grandeza de la gracia de Dios. Dios no actúa sin un motivo justo. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue una respuesta directa al pecado desenfrenado y a la injusticia que permeaban estas ciudades. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21, revela que el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado mucho y su pecado se ha agravado en extremo. Dios, en su santidad, no podía ignorar tal maldad. Pero es esencial entender que el juicio divino nunca es impulsivo ni arbitrario. Al contrario, siempre está fundamentado en la justicia. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Este versículo nos recuerda que todos seremos juzgados por nuestras acciones y que la justicia de Dios es justa y perfecta, sin parcialidad. Sin embargo, el juicio de Dios también refleja su misericordia.
La destrucción de Sodoma fue precedida por un tiempo de advertencia y oportunidad de arrepentimiento. Dios no destruyó las ciudades sin antes darle a Abraham la oportunidad de interceder por ellas. En Génesis, capítulo 18, versículos 22 al 33, vemos a Abraham suplicando a Dios que salve las ciudades si se encontraban al menos 10 justos en ellas. Aunque las ciudades no fueron salvadas, esta interacción revela la disposición de Dios a escuchar las súplicas del justo y a ofrecer una oportunidad de arrepentimiento. Aunque la vida de Lot estuvo marcada por fallos y vacilaciones, su liberación de las llamas de Sodoma es un testimonio de la gracia de Dios. Lot no fue rescatado por su propia justicia, sino por la misericordia de Dios. En Génesis capítulo 19, versículo 16, leemos que los hombres ángeles lo tomaron de la mano, junto con su mujer y sus 2 hijas, porque el Señor tuvo misericordia de él. Esto es una poderosa ilustración de la gracia de Dios. No somos salvos por nuestros méritos, sino por la bondad y misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de Lot refleja cómo Dios actúa en nuestras vidas, rescatándonos de nuestra propia destrucción, incluso cuando no lo merecemos. La historia de Ruth, descendiente de Lot, trae un giro sorprendente. Ruth, una moabita, no pertenecía al pueblo de Israel, pero al casarse con un israelita y quedar viuda, eligió seguir a su suegra Noemí de regreso a Israel. Lo más notable es que, a pesar de su origen, Ruth se convirtió en una ancestral de Jesucristo. Esto nos muestra que, por muy sombrío que haya sido el origen de su linaje, Dios tenía un plan mayor para su vida. En Mateo capítulo 1, versículo 5, vemos que Ruth es mencionada en la genealogía de Jesús, lo que revela la redención de Dios al transformar una historia de dolor y fracaso en una de honor y propósito. Esta es una lección poderosa. No importa de dónde vengamos o qué hayamos hecho, Dios puede usar nuestra historia, con todas sus fallas y desafíos, para glorificar su nombre. Él es especialista en sacar lo bueno de lo malo y crear belleza a partir de la oscuridad. La esposa de Lot nos ofrece una lección de gran relevancia. Miró hacia atrás en desobediencia directa a Dios, y la consecuencia fue inmediata. Se convirtió en una estatua de sal. Génesis capítulo 19, versículo 26. Su acción de mirar hacia atrás fue más que simple curiosidad. Fue un signo de apego a la vida que dejaba atrás, aquella que Dios estaba destruyendo. En nuestra jornada cristiana, a menudo somos tentados a mirar hacia atrás al confort de lo que dejamos atrás, sea un pecado, una relación o un hábito que Dios nos instruyó a abandonar. Sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a mirar al futuro con esperanza, como vemos en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio contundente de la importancia de estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y de vivir una vida de obediencia a Dios. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Estas palabras de Jesús deben alertarnos sobre la necesidad de vigilancia constante. Debemos vivir con los ojos puestos en Cristo, atentos a las señales de los tiempos y listos para obedecer su dirección. La destrucción de Sodoma no es solo una historia de juicio, también es una advertencia para nosotros, una oportunidad para reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas ante Dios. ¿Tienes algún pasado que necesitas dejar atrás para seguir adelante con Cristo? ¿Cómo puedes vivir con más vigilancia, atento a las señales de Dios y a su dirección? ¿Hay algo en tu vida que Dios te está llamando a abandonar por completo, como la esposa de Lot tuvo que abandonar Sodoma? A medida que llegamos a la última parte de esta reflexión sobre los secretos de Sodoma y Gomorra, es crucial entender que, aunque el juicio de Dios es real e inevitable, la historia de Lot y sus hijas también apunta a una realidad aún más poderosa, la esperanza de redención que Dios ofrece a todos nosotros por medio de su Hijo, Jesucristo. Esta es la verdadera lección que podemos extraer de esta narrativa sombría. El juicio de Sodoma y Gomorra no fue una acción arbitraria de Dios, sino la conclusión de una larga historia de paciencia y misericordia. Dios, en su infinita bondad, siempre desea que todos se arrepientan y sean salvos. Sin embargo, cuando la maldad alcanza su ápice, la intervención divina se vuelve inevitable. Dios no abandona sus promesas ni permite que el mal prevalezca para siempre. Así como las llamas consumieron Sodoma y Gomorra, el fuego del juicio de Dios se encenderá en toda la tierra al final de los tiempos. Sin embargo, el apóstol Pedro nos recuerda que el Señor no tarda su promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundas Pedro 3:9. Esto nos enseña que a pesar de la ira de Dios contra el pecado, su misericordia sigue estando disponible para quienes se arrepienten y buscan su gracia. El pecado de Sodoma y Gomorra, que incluía lujuria desenfrenada, corrupción y egoísmo, es muy similar a los problemas que enfrentamos en nuestra sociedad actual. La moralidad está siendo desafiada, la justicia a menudo se distorsiona y las leyes de Dios son constantemente ignoradas. Vivimos en una época en la que los valores cristianos son cada vez más marginados y el comportamiento inmoral es ampliamente aceptado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el destino de este mundo? La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia clara para todos nosotros, recordándonos que el pecado no quedará sin consecuencias. Pero la buena noticia es que, a diferencia de la destrucción de estas ciudades antiguas, hay un camino de salvación. El Evangelio de Jesucristo ofrece la única salida al pecado y a la muerte eterna. Él vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3:17. Mientras Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego del juicio, Jesucristo vino para soportar el fuego de la ira de Dios en nuestro lugar. En el momento de su crucifixión, cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. La muerte de Cristo en la cruz fue el punto culminante de un plan divino de salvación, ofreciendo perdón y reconciliación para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. El apóstol Pablo explica en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La redención que Cristo ofrece es el contraste directo con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mientras una ciudad fue condenada, otra, la ciudad celestial, se construye sobre el fundamento de la justicia divina y la misericordia.
La historia de Lot y sus hijas también nos lleva a reflexionar sobre la transformación interior necesaria para entrar en el reino de Dios. Lot, aunque considerado justo, fue incapaz de escapar de las consecuencias de vivir en medio de una sociedad corrompida. Tuvo que ser rescatado de la destrucción, lo que nos recuerda que, por más que intentemos vivir rectamente, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la intervención divina. Las hijas de Lot, por su parte, tomaron decisiones cuestionables después de la destrucción de Sodoma, pero su historia también nos muestra que, cuando todo parece perdido, Dios puede traer redención incluso en las situaciones más desesperadas. Lot fue rescatado, pero sus hijas necesitaron aprender a confiar plenamente en Dios para no seguir el camino de la desesperación. En contraste con el fuego destructor de Sodoma, existe el fuego del Espíritu Santo, que purifica y transforma a quienes creen en Jesús. El Espíritu Santo no viene para destruir, sino para renovar, restaurar y hacernos más semejantes a Cristo. En Hechos 2, 3, 4, vemos a los discípulos llenos del Espíritu Santo como lenguas de fuego, capacitándolos para vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Este fuego divino no es para condenación, sino para salvación. Cuando invitamos a Jesús a ser el Señor de nuestras vidas, Él nos purifica del pecado y nos da un nuevo corazón y una nueva mente. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos nos da poder para vencer la corrupción y el pecado en nuestra vida diaria. La historia de Sodoma y Gomorra termina con la destrucción de las ciudades, pero el Evangelio de Cristo no termina en destrucción, termina en vida y esperanza. Aunque la sociedad que nos rodea se esté deteriorando, Dios está extendiendo su mano de misericordia a todos aquellos que se arrepientan y lo acepten como Señor y Salvador. Este es el momento de reflexionar profundamente sobre nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo los caminos del mundo o estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Estamos, como la esposa de Lot, mirando hacia atrás o estamos avanzando, confiando en Dios para guiar nuestros pasos? Jesús nos llama a una vida nueva, libre de las cadenas del pecado y la muerte. La historia de Sodoma y Gomorra, con toda su oscuridad y juicio, nos señala la luz de la salvación en Cristo. El juicio de Dios es real, pero su misericordia es mayor. La destrucción de Sodoma no es el fin de la historia. Es una señal de la necesidad de volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra confianza total en Jesús. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. No importa lo que hayas hecho en el pasado, la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten. Él te está llamando a una vida nueva, llena de esperanza y redención. ¿Qué estás esperando? Si has creído en este mensaje, deja tu comentario abajo y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Y recuerda, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.